Hola a todos, mi nombre es María Alex Mata y en conjunto con mis compañeras Noemí Miranda y Rosmary García le estaremos presentando el seminario número 4 titulado Virus Sincitial Respiratorio y COVID-19. Para comenzar, cabe destacar que las infecciones respiratorias agudas son las enfermedades nosológicas más frecuentes durante la vida del ser humano. Son aspectos a destacar su alta morbimortalidad que aumenta en los meses de invierno, donde constituyen el motivo de consultas más frecuentes en atención primaria y en centros hospitalarios. En la población infantil, los virus respiratorios son la causa más común de insuficiencia respiratoria grave. Asimismo, estudios recientes han demostrado que las cifras tanto de morbilidad como de mortalidad relacionadas con estas infecciones ha incrementado para la población adulta y ancianos inmunocomprometidos o con afección cardiopulmonar. El descubrimiento del virus respiratorio sincitial en 1956 ha demostrado en todo el mundo su impacto como el principal causante de infecciones respiratorias agudas bajas que requieren hospitalización. La elevada morbilidad y mortalidad asociada con el brote del SARS reavivó el interés por los miembros de esta familia y permitió posteriormente la identificación de otros nuevos coronavirus asociados con la enfermedad respiratoria. Virus sincitial respiratorio. Las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de mortalidad en niños de todo el mundo. Dentro de las principales infecciones virales ocupa un lugar predominante las provocadas por el virus sincitial respiratorio humano. Este virus es uno de los patógenos más importantes que causa infección en el tracto respiratorio en niños pequeños, ancianos y pacientes inmunodeprimidos. Las epidemias causadas por este virus ocurren anualmente durante los meses de invierno en los países de clima templado y durante las estaciones de lluvia en los países de clima tropical. El virus sincitial respiratorio es el principal agente etiológico de las infecciones respiratorias agudas bajas del lactante que requiere hospitalización, detectándose esta infección en un rango entre el 40 y el 70% de los niños hospitalizados, causando una amplia gama de síntomas que van desde un resfriado leve hasta una insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. Es un virus de distribución universal y constituye el único agente capaz de causar epidemias anuales de enfermedad respiratoria. El cuadro clínico de las infecciones por el virus sincitial respiratorio varía de acuerdo con la edad del paciente. Este virus afecta fundamentalmente a niños entre 6 semanas y 9 meses de edad, a los cuales causa síntomas en el tracto respiratorio, siendo la bronquiolitis y la neumonía las principales manifestaciones clínicas, lo que provoca un incremento de la severidad de la enfermedad. La infección asintomática en este grupo de edad es poco común. La fase inicial de esta enfermedad comienza con rinorrea, acompañada en algunos casos con disminución del apetito. La tos puede aparecer simultáneamente o durante los 3 primeros días de inicio de los síntomas. También puede haber fiebre menor o igual a 38 grados centígrados y coriza. La infección ocurre más a menudo entre las 6 semanas y los 2 años, pero la mayor incidencia se registra entre los 2 y los 6 meses de edad. En niños menores de 30 días, esta infección es poco frecuente y desarrolla formas atípicas de presentación como apnea, letargo, irritabilidad o rechazo al alimento. La mayor parte de los pacientes con infección aguda baja por el virus sincitial respiratorio desarrollan habitualmente formas leves de la enfermedad. En el desarrollo de esta infección existen varios factores medioambientales y personales que aumentan el riesgo de padecer una enfermedad grave. La contaminación ambiental, el hacinamiento, la asistencia a guarderías, la exposición al humo de cigarrillo y madre adolescente o analfabeta son factores medioambientales que agravan la infección por virus sincitial respiratorio. Entre los factores de riesgos personales, la prematurez, especialmente en los niños con edad gestacional menor o igual a 34 semanas, recién nacidos de término menores de 45 días, prematuros menores de 6 meses al momento de la infección, enfermedad pulmonar crónica como fibrosis quística, enfermedad pulmonar obstructiva crónica posviral, displasia broncopulmonar, desnutrición, cardiopatías congénitas e inmunodeficiencias incrementan el riesgo de infección respiratoria grave por el virus sincitial respiratorio. Este virus es destacadamente contagioso ya que es una enfermedad de transmisión aérea. El periodo de incubación es de 4 a 5 días y la excreción viral puede persistir desde 1 hasta 3 semanas. La infección se inicia por multiplicación del virus en las células epiteliales del tracto respiratorio superior y se propaga
hacia el aparato respiratorio inferior después de 1 a 3 días, probablemente a través de la aspiración de secreciones infectadas, aunque puede extenderse de célula a célula mediante la fusión de sus membranas, provocando infecciones respiratorias agudas y en mayor medida bronquiolitis y neumonía. Se han descrito infecciones graves en ancianos y pacientes inmunodeprimidos. Infecciones severas con este virus constituyen un riesgo importante en niños prematuros y en niños con enfermedad crónica del pulmón o congénita del corazón. Su distribución es mundial y tiene un claro patrón estacional en las zonas templadas. Las epidemias ocurren anualmente y tienen lugar durante los meses de invierno y comienzos de la primavera, pero nunca en verano. En países con clima tropical, las epidemias ocurren en las estaciones de lluvia. En la zona ecuatorial ocurre durante los meses más secos. Este virus fue detectado por primera vez en Cuba en 1964 como agente etiológico durante un brote de bronquiolitis. Tratamiento. En la actualidad no existe una vacuna disponible para prevenir la infección por virus sincicial respiratorio. No obstante, en 1998 fue aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos la inmunoprofilaxis con palivizumab, que según las indicaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría se recomienda su uso profiláctico exclusivamente en lactantes con complicaciones pulmonales y cardiopatías. No obstante, debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos como lo son la hidratación, que es abundante líquido por vía oral, la alimentación, que siempre que sea posible se mantendrá la lactancia materna, antitérmicos, que cuando correspondan podrán emplearse antitérmicos según su medicación, kinesioterapia, que su aplicación no es necesaria en los pacientes ambulatorios, se recomendará a los padres mantener las narinas permeables mediante la aspiración. Y por último tenemos la oxigenoterapia, que a los niños hospitalizados se le debe administrar oxígeno suplementario. Tratamiento de obstrucción bronquial. Aquí encontramos broncodilatadores adrenérgicos, como lo es el salbutamol, que puede utilizarse en el manejo inicial debido a la mejoría clínica demostrada en niños con bronquiolitis por su baja toxicidad y fácil administración. Tenemos también los corticoides, que no han demostrado ningún efecto beneficioso en la evolución clínica de estos pacientes, así como también la teofilina, que no existen estudios bien controlados en relación con el beneficio de la misma en pacientes con bronquiolitis. En tratamientos no recomendados, el empleo de corticoides inhalados, anticolinérgicos, furosemida aerosolizada, mucolíticos o solución fisiológica nebulizada no han demostrado efectos beneficiosos. COVID-19. La enfermedad por COVID-19 es una infección de las vías respiratorias causada por el coronavirus, SARS-CoV, virus relacionado con el síndrome respiratorio agudo severo que se detectó por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Este se propagó rápidamente, provocando la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 11 de marzo del 2020. Otras infecciones por coronavirus incluyen el resfriado común, el síndrome respiratorio Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. Transmisión. La mayoría de los casos de COVID-19 en todo el mundo tiene evidencia de transmisión de persona a persona. Según la OMS, este virus no se transmite por el aire, sino por el contacto de las gotas respiratorias de las personas enfermas. Por ejemplo, esta enfermedad se puede transmitir de persona a persona a través de las gotas que salen de la nariz o la boca, cuando una persona tose o exhala. Estas gotas caen en la superficie que rodean a la persona y debido a esto, las personas que tocan esa superficie pueden atraparla. Por ello es muy importante mantener más de 1 metro de distancia con la persona enferma. Epidemiología. La pandemia del COVID-19 con más de 1 año de duración es un riesgo para muchos grupos vulnerables ya identificados con los estudios epidemiológicos, donde resaltan las personas mayores de 65 años, personas con comorbilidades tipo obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares e inmunosupresoras.
Síntomas. Los síntomas no son uniformes, varían dependiendo de la variante. La Organización Mundial de la Salud le ha dado un nombre del alfabeto griego a cada variante. Entre ellas encontramos variante alfa, beta, gamma, delta, ómicron. Pero en síntomas generales encontramos fiebre con el 98%, tos seca con el 76%, disnea con el 55%, mialgia o fatiga con el 44%, linfopenia con el 63% y los pacientes asintomáticos. Patologías. A nivel del pulmón se observa una patología heterogénea con una afectación que muestra diversos patrones histológicos y variabilidad según el tiempo de evolución y gravedad de la enfermedad. Presentándolo en porcentaje, se podría decir que la afectación pulmonar en los estudios autópsicos del adulto se presentan en el 88% de los casos, la marcada congestión y edema pulmonar en el 83% de los casos, los cambios hemorrágicos en el 22% y émbolos macroscópicos en torno al 10% de los casos. Como punto importante también podemos encontrar la patología en otros tejidos, que vendría siendo a nivel renal, el infiltrado inflamatorio, la patología endotelial, donde se suelen observar signos de vasculitis y endotelitis, y las secuelas post-COVID que afectan diferentes órganos, especialmente el pulmón. Long COVID, o también denominado COVID-19 persistente, se trata de un complejo sintomático multiorgánico que afecta a pacientes que han tenido COVID-19 y siguen presentando sintomatología tras 4 e incluso 12 semanas. Estas manifestaciones perduran en el tiempo. Cabe resaltar que los long COVID no se identifican un momento en el que se dé por superada la enfermedad. En el caso de los pacientes con secuelas, a todos se les realiza una PCR para diagnosticar la infección. Según la OMS, los síntomas de la COVID-19 persistente se agrupan en generales, entre los que se encuentran malestar, fatiga, fiebre, mareo, dolor en los músculos y articulaciones, pérdida de masa muscular y alteraciones del descanso. Respiratorios, entre los que destacan la tos, la sensación de falta de aire y el dolor en el pecho. Dermatológicos, como puede ser la caída capilar, las erupciones y las uñas débiles. Neurológicos, por ejemplo, la sensación de niebla mental, dolor de cabeza, problemas para concentrarse, pérdida de gusto y olfato. Oídos, ojos y garganta, donde se puede producir dolor en esas zonas u otras molestias. Cardiovasculares, donde se pueden presentar palpitaciones, arritmias y alteraciones de la tensión arterial. Y digestivos, entre los que figuran la diarrea, la falta de apetito y el dolor de estómago. Hallazgos. Los impresionantes hallazgos de laboratorio de infección por SARS-CoV-2 son anomalías en las radiografías de tórax en casos graves a un 100%, leucopenia de 9 a 25%, linfopenia de 35 a 70% y trombocitopenia de un 5 a 12%. También cabe destacar el aumento del nivel de la RT-PCR, así como de las transaminasas 6. Desempeño del personal de enfermería. Las enfermeras, en los escenarios donde se enfrenta la COVID-19, realizan las acciones necesarias para cumplir con el compromiso profesional y ético de cuidar. Antes de la infección, para prevenir la transmisión, las enfermeras deben ofrecer educación para la salud a los pacientes con respecto a la enfermedad, el autocuidado y prevención de la misma, así como instruir al esquema de vacunación correspondiente. Durante la enfermedad, las recomendaciones relacionadas con la atención a pacientes hospitalizados con COVID-19 pueden agruparse en aquellas relacionadas con la organización del trabajo de los profesionales sanitarios, el aislamiento en habitaciones acondicionadas y el apoyo emocional al paciente y a su familia. Entre estas destaca el control de signos y síntomas, monitorización de la saturación de oxígeno y administración de oxigenoterapia, detección precoz de agravamiento clínico y actuación, tratamientos disponibles para el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-2,
administración de tratamiento sintomático, nutrición e hidratación, actividad, descanso y sueño. Después de la enfermedad, los síntomas de la mayoría de las personas que contraen COVID-19 mejoran al cabo de algunas semanas. Sin embargo, algunas personas siguen teniendo síntomas durante más tiempo. En estos casos, el personal de enfermería debe proporcionar medicinas para aliviar síntomas como la tos o el dolor, realizar rehabilitación cardíaca, que consiste en mejorar la salud del corazón con medidas tales como el ejercicio, cambios en la alimentación y dejar de fumar, si en tal caso lo hace, rehabilitación pulmonar, incluyendo ejercicios respiratorios para ayudar a fortalecer los pulmones, tratamientos para la ansiedad o la depresión y ejercicios y estrategias para ayudar con la memoria y la concentración. Entre las informaciones que debe proporcionar un personal de enfermería hacia sus pacientes destacan el realizar la higiene de manos con frecuencia con un desinfectante para manos a base de alcohol o bien con agua y jabón durante 40 a 60 segundos, mantener al menos 1 metro de distancia de las personas con síntomas respiratorios por COVID-19, evitar frecuentar espacios cerrados con aglomeración de personas, evitar tocarse la nariz y la boca sin antes haberse desinfectado las manos y en caso de toser o estornudar, instruir a cubrirse la nariz y la boca con la cara interna del codo flexionado o con un pañuelo. La enfermería resulta importante por la trascendencia de su encargo social, la atención técnica y el cuidado humano de personas vulnerables y la familiaridad y cercanía que con ellas se establece. En situaciones de pandemia, debe ser la garante de los derechos del paciente al acompañamiento, a la seguridad y al apoyo espiritual, protegiéndolo de prácticas incompetentes o no seguras de la actividad sanitaria. No obstante, salvo excepciones, no debe asumir riesgos desproporcionados de contagio y por tanto debe trabajar con respeto a las normas de seguridad que se establecen para evitar la infección. Para finalizar, te invitamos a que participes en nuestro Quiz Express para que refuerces tus conocimientos obtenidos. Y recuerda, solo tienes 5 segundos para contestar. La enfermedad por COVID-19 es una infección de las vías respiratorias agudas. Correcto, es verdadero. El síndrome respiratorio agudo severo se detectó por primera vez en Estados Unidos, Wuhan, China, Brasil. Correcto. Este síndrome respiratorio se detectó por primera vez en Wuhan, China. ¿Cuáles son las siglas del virus sincitial respiratorio? IRAF, RSV, BSR. Excelente respuesta. Las siglas son BSR. El virus sincitial respiratorio es una infección respiratoria aguda con la principal causa de morbilidad y mortalidad en niños de todo el mundo. ¿Sí o no? Al parecer has prestado atención a las láminas, ya que tu respuesta de sí es la correcta. Algunos de los síntomas del COVID-19 son fiebre, tos seca, disnea gradual, cefalea o todas las anteriores. Excelente, son todas las anteriores. Muchísimas gracias por escucharnos y prestar atención. Esperamos que haya servido para tu conocimiento.